un leve dolor a la percusión. Luego tenemos lo que es la necrosis pulpar con patosis apical sin aumento de volumen, ¿no? Aquí ya tenemos necrosis, ya avanzó más la caries, llegó a afectar la pulpa necrosó, pero aún no hay un absceso, por así, que es lo que comúnmente decimos un absceso, no hay patosis, ya hay patosis apical, ya ha llegado a afectar, pero aún no hay un aumento de volumen, que muchas veces el paciente se queja de aumento de volumen, ¿no? Se le hincha la cara, decimos, ¿no? Aquí todavía no. El proceso va a estar aún localizado dentro del hueso en una etapa intraósea. Luego tenemos lo que es la necrosis pulpar con aumento de volumen localizado. Ya todo el contenido purulento que se estaba concentrando a nivel óseo encuentra una salida a tejidos blandos y se presenta un aumento de volumen localizado, ya sea en el fondo del vestíbulo, en paladar, ¿no? Que el paciente también se va a quejar de esto, además de ser doloroso. Y por último, una necrosis pulpar con aumento de volumen facial difuso, ¿no? Lo que comúnmente el paciente viene con la carita hinchada, ¿no? Se queja porque está muy preocupado que su cara está hinchada, además del dolor. Entonces vamos a ir viendo uno por uno sus características y cuál va a ser su tratamiento, tanto farmacológico como clínico. La pulpitis irreversible sintomática, pulpitis aguda, pulpitis irreversible dolorosa, ¿no? Depende mucho de la literatura el nombre que se le da. El paciente va a venir con dolor espontáneo, ¿no? Eso tenemos que, cuando el paciente ya se queja de un dolor espontáneo, ¿no? Ya tenemos que pensar que es posible una pulpitis irreversible sintomática. Y el dolor va a ser intenso, duradero, ese dolor no desaparece, el paciente se va a quejar que ese dolor está desde ayer, por así decir. Nocturno, es muy común que el dolor sea nocturno o que el paciente sienta que en la noche, cuando se echa en la cama, cuando se va a dormir, ese dolor incrementa. Muchas veces el paciente se queja que la única forma de dormir fue de sentado. Realizamos pruebas de vitalidad y va a presentar pruebas de vitalidad positivas, ¿no? La prueba de vitalidad se puede hacer con calor o frío, puede ser una barra de gutapercha blanca calentada o una barrita de hielo que se coloca encima del diente, controlando con los dientes vecinos, ¿no? Si duele mucho o el paciente siente un dolor, quiere decir que esa pulpa está vital. Radiográficamente no vamos a encontrar muchos cambios a nivel del espacio del ligamento periodontal, no va a haber muchos cambios. Quizás si ya presenta sintomatología periodontal podemos encontrar un ligero ensanchamiento a nivel periapical en el espacio del ligamento periodontal, ¿no? Pero no es muy significativo porque aún la patología está circunscrita a lo que es la pulpa, por eso es una pulpitis, inflamación de la pulpa. Aún estamos en la cavidad pulpar, aún es un problema de la pulpa. Entonces, en este caso, el problema es dolor provocado por la inflamación. Hay una gran presión sanguínea dentro del diente. En esta cavidad pulpar, que es una cavidad rígida, dura, que no puede expandirse, por la inflamación hay un aumento de irrigación, aumento del volumen en los vasos sanguíneos y hay una gran presión, que esto va a ser lo que va a presionar las fibras nerviosas y va a ocurrir el dolor. Por lo cual, lo primero que tenemos que pensar es antiinflamatorios. Cuando viene el paciente con una pulpitis irreversible sintomática, debemos pensar en prescribir al paciente antiinflamatorios. Lo primero que tenemos es los AINES, ¿no? Nuestra primera opción, siempre tenemos. Lo más común, lo que más se utiliza en endodoncia sería el ibuprofeno, ¿no? Mucha literatura, muchos los libros y artículos nos recomiendan que utilicemos ibuprofeno. Puede ser de 400 o de 600 miligramos cada 8 horas. Es muy importante
darle al paciente con unos intervalos de tiempo. Que el paciente no tome el medicamento a causa del dolor, sino que lo tome con horarios, ¿no? Cada 8 horas vendría a ser el ibuprofeno. 400 o 600 miligramos, eso ya dependiendo mucho de la edad del paciente, tamaño del paciente, ¿no? Peso del paciente, hay que ir evaluando eso. Si el paciente siente en medio de las 8 horas, siente que le vuelve a doler, no es bueno que se tome nuevamente un ibuprofeno. Hay que recomendarle eso. El ibuprofeno tiene que esperar las 8 horas. Pero si en el medio de las 8 horas siente nuevamente dolor, podemos recetarle un paracetamol de 1000 gramos, ¿no? Con esto, el ibuprofeno y el paracetamol tienen un efecto sinérgico en el cual va a aumentar su efecto analgésico y el paciente va a poder estar tranquilo. Luego ya va a ser más efecto el ibuprofeno y quizás ya después de la segunda toma ya no va a necesitar nuevamente paracetamol, ¿no? Pero entre la primera y la segunda toma es muy probable que sí necesite tomar un paracetamol de 1000 miligramos. Entonces a las 4 horas, cuando sienta nuevamente dolor, el paciente puede tomar el paracetamol. Otra opción que tenemos son los inhibidores del COX-2. Estos son muy recomendables en los pacientes con problemas gástricos, ¿no? Acidez, que tienen úlceras, ¿no? Que ya se ve muy común hoy en día. Cada vez hay, creo, más pacientes con problemas gástricos. Entonces, en esos pacientes, un ibuprofeno sí les va a hacer mucho, les va a hacer problema, les va a afectar. Vamos a tener que recetarles quizás un omeprazol. Pero si ya sabemos que el paciente tiene problemas gástricos, podríamos recetar un inhibidor del COX-2, como el celecoxib, ¿no? Esos medicamentos sí van a tener menos efecto a nivel gástrico, van a tener menos molestias del paciente y tienen muy buen efecto. Me gusta bastante recetar lo que es el celecoxib de 200 miligramos, ¿no? Es una cápsula que se le da cada 24 horas, ¿no? También tiene la conveniencia o es más cómodo que lo tomas uno al día. No tienes que estarlo tomando cada 8 horas y tiene muy buen efecto. Ahora, también existe el celecoxib de 100 miligramos que se tomaría cada 12 horas, ¿no? Eso también puede ser una opción. 100 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos cada 24 horas y cualquiera de los antiinflamatorios que elijamos, ya sea ibuprofeno o algún inhibidor del COX-2, se da por 3 días, ¿no? 3 días, máximo 5 se podría dar. Ahora, si el paciente tiene algún problema, hay pacientes que tienen alergia al ibuprofeno, ¿no? Es muy raro, pero existen pacientes con alergias. Entonces, damos directamente lo que es paracetamol. Únicamente paracetamol de 1000 miligramos, ¿no? Sería la opción en pacientes con alergia, hipersensibilidad al ibuprofeno. Ahora, muy importante que está acompañado ese tratamiento farmacológico con el tratamiento clínico. Habíamos dicho que si no definimos nuestro tratamiento clínico, no podemos iniciar nuestro tratamiento farmacológico. Entonces es muy importante que acompañemos. Si es posible, si está en nuestras posibilidades, está en nuestra destreza clínica, sería bueno realizar una apertura cameral, ¿no? Únicamente necesitamos eliminar lo que sería el techo de la cámara pulpar y con una cuchareta eliminar la pulpa cameral. Muy parecido a lo que es la pulpotomía, ¿no? Eliminar con la cuchareta todo lo que es la pulpa cameral, va a sangrar bastante, entonces se va a aliviar la presión que había ahí adentro por el sangrado, ¿no? Va a sangrar bastante, vamos a tener que lavar bastante. Luego tenemos que lograr una hemostasia. Ponemos una bolita de algodón y cerramos, ¿no? Esta bolita de algodón puede ser bebida en una combinación de corticoides con antibióticos como serotazol o una bolita de algodón seca también cumple su función y provisorio. Con esto más los fármacos, ya el paciente, después de que se pase la anestesia, ya no va a sentir más dolor.
Entonces, necesitamos antiinflamatorios. Muy recomendable también, muchos estudios han demostrado que media hora antes, si el paciente empieza media hora antes los antiinflamatorios, antes de que hagamos la apertura cameral, ¿no? Damos antiinflamatorios. Puede ser ibuprofeno 400 miligramos antes, ¿no? O paracetamol de 1000 miligramos, luego la anestesia y la amputación de pulpa cameral. Se ha visto en estudios que esto va a disminuir bastante el dolor postoperatorio, ¿no? Entonces, una medicación previa, si a veces el paciente ya nos llama, nos dice, tengo dolor, ya por teléfono podemos preguntarle, ¿qué tipo de dolor? Constante, espontáneo, me duele el frío. El paciente me dice que el frío le aumenta el dolor, que en la noche no puede dormir. Entonces ya voy pensando que esto es muy posible, una pulpitis irreversible sintomática. Ya puedo pedir al paciente que se vaya tomando un ibuprofeno de 400 miligramos, llega a la clínica, hago una anestesia profunda, es decir, una anestesia troncular, de ser posible, y la amputación cameral. Y así voy a tener menos dolor luego cuando se pase la anestesia también. Hay estudios que han demostrado que esto es muy eficaz. Luego tenemos la necrosis pulpar con patosis apical sin aumento de volumen. Lo que decimos la periodontitis apical sintomática. El dolor va a ser también espontáneo, localizado. Lo que va a ser diferente con la pulpitis es que el paciente ya se va a quejar de un dolor durante la masticación. Que el paciente no puede cerrar la boca, el diente está intocable. En cuanto cierra, en cuanto muerde, no puede con el dolor. Las pruebas pulpares van a ser negativas. Es bueno que realicemos pruebas pulpares y ver que sea negativo. Siempre que se pueda hacer una prueba pulpar, hay que realizar una prueba de vitalidad pulpar. Al menos que el diente ya tenga una corona previamente y no vamos a poder realizarlo. Va a haber dolor a la percusión, bastante, un dolor intenso a la percusión. Aquí ya el dolor es más intenso. Dolor a la palpación a nivel apical, ¿no? Si presionamos en lo que es nivel apical del diente, si presionamos con ese lateral, sospechamos. A nivel del ápice, presionamos con el dedo, el paciente va a sentir dolor en caso de esta patología, porque se está acumulando líquidos, fluidos, pus, se está acumulando a nivel apical. Entonces ahí hay una gran presión, que es lo que duele. Entonces apretamos y va a doler. Entonces también es una forma de reconocer qué diente es el que está con la molestia, porque a veces podemos ver muchos dientes con coronas, con resinas, y buscamos cuál es el diente que duele. Entonces vamos apretando los ápices de diferentes dientes, presionando en ese lugar, y vamos a identificar a qué nivel es el dolor mayor. También puede ser por apical, en molares superiores, la raíz palatina, puede ser que sea el problema, entonces también por palatino, también podemos aplicar la presión para identificar cuál es el diente que nos está trayendo el problema. No va a haber fístula. La fístula generalmente se presenta en problemas infecciosos crónicos que son asintomáticos. Y en este caso todavía no vamos a tener un aumento de volumen porque esta infección se encuentra en su etapa intraósea, ¿no? Se está acumulando todo a nivel intraóseo y eso es lo que duele, ¿no? Entonces, una presión ahí adentro es como un globo que quiere reventar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Es una infección. Tenemos que reconocer que nuestro problema es la infección. En el anterior, en la pulpitis, nuestro problema era la inflamación. Entonces necesitábamos a un paciente prescribir antiinflamatorios. Ahora tenemos una infección que está en nivel intraóseo, como decíamos, se está acumulando aquí contenido purulento, líquidos, de la inflamación, de la infección. Aquí hay una gran acumulación y producción de contenido purulento. Y va a tener obviamente un dolor. Entonces el paciente, su problema principal es que hay una infección, pero el paciente se queja de dolor. Entonces lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué vamos a hacer para tratar la infección? Y obviamente el paciente que quiere que le quitemos el dolor. Principalmente el paciente quiere estar libre de dolor. Entonces nosotros tenemos que pensar en la infección, porque esta infección va a poner también en riesgo, si continúa, puede poner en riesgo la vida del paciente.
Entonces vamos a pensar primero en que el paciente va a necesitar antibióticos, antibiótico-terapia, ¿no? Tradicionalmente se recetaba lo que es las penicilinas G. Esto era lo más tradicional que se recetaba. Perdón. No lo más tradicional en odontología, además que es de vía intramuscular, una acción rápida, ¿no? Tenemos lo que es la combinación de las tres tipos de penicilinas, la sódica, procaínica, benzatínica. Aunque la ventaja es que la sódica a los 15 a 30 minutos ya está en su vida útil en sangre, ¿no? Entonces ya va a empezar, tiene una acción muy rápida, va a empezar a hacer efecto muy rápido. Entonces esa es la ventaja que nos va a presentar. La procaínica va a empezar a unas 24 horas, a 4 horas, y la benzatínica a las 24 horas. Con la ventaja que la benzatínica va a hacer un efecto de hasta 26 días. Entonces prácticamente el paciente necesita solo una dosis de lo que es esta combinación de penicilinas G y no necesitaría más antibióticos, ¿no? Un pinchacito y ya. Eso es muy útil en pacientes que sabemos que no van a cumplir un esquema de antibióticos por vía oral que tienen que tomar cada 12, cada 8 horas. A veces sabemos que hay pacientes que no lo van a cumplir. Entonces quizás es más práctico, ¿no? Recetar uno intramuscular y se acabó. Muchas veces también si trabajamos, por ejemplo, en salud pública, vienen pacientes del campo, con pocos recursos. Quizás lo poco que tienen va a ser más útil que utilicen una penicilina intramuscular y se olvidan, ¿no? No van a tener que estar pendientes de tomar cada 8 horas una cápsula, un comprimido, ¿no? Mucho más útil, ¿no? El principio activo de esta combinación sería benzatínica en 600,000 unidades internacionales, procaínica 300,000 unidades internacionales y la potásica 300,000 unidades internacionales. O tenemos lo que es el doble, o generalmente decimos el forte, que son 1.200.000 unidades internacionales de benzatínica, 600,000 unidades de procaínica y 600,000 unidades de potásica, ¿no? Sería el doble de la normal. En nuestra sociedad, aquí en nuestro ambiente tenemos muy común lo que es el Triapen Forte, ¿no? Que ese sería el de doble. Hay el Triapen normal, que sería el 633, o el Triapen Forte, que sería el 1266, que viene, ¿no? Polvo y la cápsula de líquido para mezclar, que la ventaja que tiene es que tiene lidocaína en el líquido, ¿no? Entonces, no va a doler, duele muy poco al colocar y posteriormente también el dolor después de la inyección es muy poco por su contenido de lidocaína. Otro que tenemos es Terbosil de la casa Terbol, ¿no? Que este es muy práctico, esta nueva presentación que tienen últimamente es muy práctico, ya que viene el polvo, el líquido que también tiene lidocaína y ya viene en su cajita, ya viene con la jeringa incluida, ¿no? De 10 ml. Entonces muy práctico, ya no tenemos que decirle al paciente cómprese una jeringa, que se compre aparte, ya viene ese Terbosil Forte, que es 1266, ya viene con su jeringuita. Muy práctica esta presentación que también que nos trae la casa Terbol hoy en día. Ahora, también tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud en su manual de tratamiento de las enfermedades infecciosas recomienda el uso de la amoxicilina más ácido clavulánico en lo que es la infección dental en personas adultas. Ya no recomiendan tanto lo que es el uso de penicilinas, ya que se ha visto que las penicilinas, si tienen una buena acción, es de amplio espectro y van a tener una buena acción antimicrobiana, no tienen tanto efecto ante algunas bacterias presentes en la infección dental. En cambio, la amoxicilina sí va a tener mejor efecto y ya que se ha visto también en adultos, se ve mucho hoy en día la resistencia a los betalactámicos, es recomendable utilizar ácido clavulánico. Es por eso que la Organización Panamericana de la Salud en su manual recomienda lo que indica directamente, lo que indican infecciones dentales en adultos, es amoxicilina más ácido clavulánico.
¿no? Que sería 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clobulánico, que se da por vía oral cada 12 horas y por un mínimo de 7 días, ¿no? Ya estamos hablando de una infección, entonces tienen que ser 7 días. Tenemos algunas presentaciones comunes, por ejemplo, de INTI, ¿no? Tenemos el Pentrax AC, que es la amoxicilina de 875 miligramos, más ácido clobulánico de 125 miligramos. O de la casa del laboratorio de la FAR, el amoxilánico dúo, que es lo mismo, 875 con 125 miligramos de ácido clobulánico. Entonces tenemos estas presentaciones. El problema sería, el único problema con la amoxicilina más ácido clobulánico sería su costo, ¿no? Una penicilina, un triapen, las 3 penicilinas G, tiene un costo de aproximadamente 34 bolivianos, una inyección que te dura hasta 26 días. Y la amoxicilina más ácido clobulánico, el problema sería su costo, ¿no? Es cada comprimido por lo menos es 10 bolivianos, por lo menos. Va por los 10 bolivianos cada uno, cada comprimido. Entonces, sí es bastante, el costo es muy diferente, es más de 100 bolivianos que vamos a gastar en un tratamiento, a comparación de 34 bolivianos, la penicilina, pero sí se ha visto bastante hoy en día la resistencia. He tenido pacientes, por ejemplo, que les he recetado que tomen amoxicilina más ácido clobulánico y luego vuelven al consultorio con dolor, la infección sigue, el problema sigue y me dicen que no tienen dinero y que la farmacia les dieron uno más barato, me muestran y era solo amoxicilina, no tenía ácido clobulánico. Entonces, no hubo un tratamiento eficaz por la resistencia. Es muy común hoy en día en adultos que haya esta resistencia, por eso se recomienda ácido clobulánico más. De entrada ya es lo que se recomienda en los tratamientos dentales, incluso por la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, si el paciente presentara una hipersensibilidad o alergia a las penicilinas, ¿no? Nuestra opción es la clindamicina. La clindamicina vamos a darle 600 miligramos al paciente por vía oral cada 8 horas por un mínimo de 7 días, ¿no? Eso va a ser nuestra opción en lo que sería la alergia a los betalactámicos. En algunos protocolos en Estados Unidos se recomienda, está empezando a recomendar que directamente ya usen clindamicina, ¿no? En vez de amoxicilina, pero el problema también sería su alto costo. La clindamicina sería mucho más cara incluso que la amoxicilina más ácido clobulánico, ¿no? Es mucho más cara, entonces tampoco, ¿no? No podemos hay que pensar también un poco a veces en el bolsillo del paciente, porque si no puede comprarse algo, no lo va a tomar y nuestro tratamiento no va a funcionar, no vamos a tener un tratamiento correcto. Ahora, ya hemos tratado lo que es la parte de los antibióticos, pero el paciente viene más que todo por el dolor. Entonces tenemos que pensar en tratar el dolor del paciente. No es muy importante. Eso es lo que quiere el paciente, estar sin dolor. Nuestra primera elección, ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas. ¿No? Ya es un dolor más intenso en el que vamos a administrar 800 miligramos cada 8 horas. Si bien no es una inflamación, el ibuprofeno tiene muy buen efecto analgésico. Y nuevamente, si es que después de a las cuantas horas, entre las 8 horas del vuelve a doler, podemos aumentar el paracetamol de 1000 miligramos. ¿No? Y otra opción que tenemos también sería el ketorolaco, prometamina, de 30 miligramos en presentación sublingual cada 8 horas. ¿No? Muy importante que no sea más seguido de 8 horas. ¿No? Sí se ha visto que el ketorolaco se receta mucho últimamente por ser sublingualmente, su presentación sublingual está disponible en sangre mucho más rápido, por lo cual va a ser efecto más rápido. Sin embargo, hay algunos estudios que muestran que no hay mucha diferencia entre ibuprofeno y ketorolaco, ¿no? Algunos estudios han demostrado que es
casi nula la diferencia, que ambos tienen el mismo efecto, ¿no? Pero ya ahí tenemos dos opciones que podemos ver, ¿no? Para el paciente, ¿no? Esa es una tabla de eficacia analgésica de la Liga de Oxford, ¿no? Donde vemos de más efecto a menor. Y en esta tabla tenemos incluso el ibuprofeno de 800 miligramos, está en primer lugar. Luego el ketorolaco intramuscular, luego el diclofenaco, luego el paracetamol, ¿no? En esta parte dice NNT, es el número de comprimidos, el número de lo que esté usando, que se necesita para el dolor. En el ibuprofeno, 1.6, el ketorolaco 1.8, y va aumentando de esa forma en diferentes medicamentos, ¿no? Entonces, sí se ha visto que el ibuprofeno tendría el mayor efecto, ¿no? Hay, como decía, muchos estudios que muestran que no hay casi mucha diferencia entre el ibuprofeno y el ketorolaco. Entonces, ya depende cada profesional en cuál siente más confianza, podría decirse. No olvidarse nunca, diagnóstico, tratamiento odontológico definitivo y farmacoterapia. Entonces, nuestra farmacoterapia no va a ser del todo eficaz si no realizamos un tratamiento odontológico. Entonces, muy recomendable, nuevamente, si está en nuestras manos, si está en nuestra capacidad y nuestro entrenamiento profesional poder realizar un tratamiento en ese momento, en la visita de emergencia, poder realizarlo, ¿no? Si es que podemos hacerlo antes de que venga el especialista en endodoncia, ¿no? Tenemos lo que es ese contenido purulento que se está acumulando a nivel intraóseo, a nivel apical, está haciendo aquí presión, necesitamos que salga, necesitamos hacer un acceso para que este pus salga a través de los conductos y se alivie la presión que está a nivel óseo. Entonces, lo único que necesitamos hacer es acceso a la cámara pulpar, al conducto radicular, y luego va a haber, como vemos ahí en la imagen, va a haber lo que es el drenaje de esa pus a través del conducto. Si está en nuestro alcance y podemos realizar eso también en la sesión de emergencia, sería muy útil realizarlo. Luego tenemos la necrosis pulpar con aumento de volumen localizado. Ya vamos a ver en el paciente, generalmente a nivel del fondo del vestíbulo, un aumento de volumen. Entonces el paciente va a tener dolor espontáneo, localizado, durante la masticación, pruebas de vitalidad pulpar negativas, dolor a la percusión, dolor a la palpación, no va a haber fístula, solo va a haber un aumento de volumen y la presencia de este aumento de volumen, ¿no? Nuestro tratamiento va a ser lo mismo que ya hemos visto hace rato, ¿no? Amoxicilina más ácido clavulánico, que es lo que nos recomienda la OPS, o clindamicina en casos de alergia a las penicilinas, ¿no? Y para el dolor, lo mismo. Ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas, más paracetamol de 1000 miligramos puede ser, o el ketorolaco. Va a ser exactamente lo mismo. La diferencia va a ser el tratamiento que vamos a hacer clínicamente. Vamos a necesitar hacer un drenaje, ¿no? Hay que hacer una incisión de drenaje con un bisturí. Se corta a nivel de ese aumento de volumen en la parte más fluctuante y va a haber el drenaje de ese contenido purulento, ¿no? Con eso, más la farmacoterapia, el paciente prácticamente se va a ir a su casa sin dolor, ¿no? Porque lo que dolía es la presión, esa presión que está ocasionando el contenido purulento es lo que causa más que todo el dolor. Entonces, drenaje más farmacoterapia, el paciente ya se va del consultorio tranquilo y ya va a poder dormir tranquilo nuevamente. Cuando ya hay un aumento de volumen facial difuso, nuevamente el paciente presenta dolor espontáneo, localizado, durante la masticación, pruebas de vitalidad pulpar negativas, dolor a la percusión, dolor a la palpación a nivel apical. Y, perdón, aquí está un error, aquí sí va a haber un aumento de volumen facial y muchas veces va a presentar fiebre. Ahora, aquí también vamos a ver, dependiendo mucho dónde es el aumento de volumen del paciente, qué diente es posible que presente el problema. Si el paciente ya entra al consultorio con su carita hinchada a nivel del cachete, ya sabemos que es un molar, ya sea superior o inferior, ya sabemos que es molar.
Si presenta un aumento de volumen a nivel suborbitario, a este nivel, ya podemos saber aquí que es o el canino superior o quizás el primer premolar. A veces el paciente ya nos llama y nos dice, se me ha echado mi cara por mi ojo. Yo ya sé. Ahí ya sabemos que es el canino o el primer premolar los responsables. Incisivos superiores, el labio va a estar hinchado. Incisivos inferiores, va a estar hinchado la parte del mentón, ¿no? Debajo del labio. Entonces también depende qué área de la cara se va a hinchar, se va a presentar aumento de volumen. Vamos a saber qué diente es el más posible, qué dientes tenemos que ir a investigar para saber cuál es el que está trayendo el problema. En este caso, ya es todo ese contenido purulento, ya ha salido a tejidos blandos, ya estamos hablando de una situación más complicada y de mayor riesgo para el paciente. Entonces, aquí sí vamos a necesitar una penicilina G inyectable por su acción rápida. Dijimos 15 a 30 minutos, ya va a ser su acción esa mezcla de las 3 penicilinas G, ¿no? Y la vamos a combinar con amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Por la alta tendencia a resistencias, ¿no? Entonces, es muy importante en esos casos que prescribamos un inyectable por su rapidez de acción y asegurarnos su acción con el ácido clavulánico que viene asociado a la amoxicilina. Entonces, esos dos, sí o sí, tenemos que dar al paciente esta combinación. Y tratar el dolor nuevamente con AINES, ¿no? Ibuprofeno, ketorolaco, va a ser nuestro tratamiento. Y eso sería por hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctor, muchas Buenas noches. gracias por su valiosa exposición de parte de Digital Business School. Es un gran honor poder contar con su presencia. También agradecemos a todos los presentes por su atención. Si tuvieran alguna pregunta o consulta que quieran hacer al doctor Daniel Iriarte Crespo, pueden hacerla escribiendo en los comentarios de las plataformas o también pueden levantar en la mano de la sala para pedir la palabra. De igual manera, recordarles que para la emisión del certificado es necesario que ustedes realicen su registro de manera correcta e ingresar al grupo de WhatsApp, que el link se encuentra en los comentarios de nuestras plataformas de Zoom y Facebook de la transmisión. No olviden suscribirse también a nuestras plataformas virtuales para activar las notificaciones y ustedes mantenerse siempre informados de nuestros nuevos cursos. Bueno, creo que no hay preguntas. A ver, tenemos una pregunta y dice, Ruth dice, en caso de sangrado de un molar inferior al momento de realizar un tratamiento de conductos, no sé qué es la duda ahí. En caso, estamos haciendo el acceso y vemos que está sangrando mucho el molar, necesitamos que sangre, porque hay una presión dentro del diente, que es lo que está ocasionando el dolor, ¿no? Se está acumulando bastante sangre, entonces necesitamos que sangre el molarcito una vez que hemos hecho el acceso. Después de unos minutos va a parar el sangrado y ya podemos dejar un provisorio, ¿no? Y ya haciendo el acceso, dejando que sangre y amputando lo que es la pulpa cameral, ya vamos a tener un gran alivio del paciente y complementado todo con lo que es antiinflamatorios. Aquí hay una de Cristian, dice, en caso de compromiso endoperiodontal, ¿cuál sería la antibiótico-terapia? Generalmente, si tenemos un compromiso endoperiodontal, hay que ver cuál es la causa, ¿no? Si es endodóntico primario o es periodontal primario, ¿no? ¿Cuál es la causa? Muchas veces
sí va a ser endodóntico primario, o sea, la mayor de las veces va a ser esto. Entonces es lo mismo, los antibióticos, amoxicilina más ácido clavulánico, para ambos casos sería lo mismo, ¿no? En periodoncia, sí, como apósitos y medicación localizada en el lugar después de un raspado, tengo entendido que usan tetraciclinas, pero eso no es una medicación sistémica, ¿no? Entonces, para lo que sea una medicación sistémica en una emergencia, sería amoxicilina más ácido clavulánico en lo que es infecciones de origen dental. Creo que esas serían todas las preguntas que había. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consultita. Un analgésico con acción amplia para un postquirúrgico de cirugía, ya sea cirugía maxilofacial, implantes, de intervenciones. Sí. Eh, Puede ser para un analgésico. Hay que tener en cuenta que, ¿qué es lo que vamos a tratar? Primeramente, en un postquirúrgico queremos tratar, uno, lo que es profilaxis para una infección, evitar que se instale la infección, ¿no? Entonces vamos a dar ahí antibióticos. Y en segundo lugar, contrastar lo que es la inflamación, que la inflamación es lo que va a traer dolor más que todo, ¿no? Entonces, van a estar los antiinflamatorios ahí, que es lo que va a dar el principal efecto, y podemos complementar con los analgésicos, que puede ser lo mismo, ¿no? Se está utilizando bastante lo que es el ketorolaco sublingual, ¿no? Algunos protocolos recomiendan usar en primera instancia un ketorolaco sublingual y la primera vez, luego ketorolaco vía oral, ¿no? De 20 miligramos. La citromicina, acitromicina, cefalexina, se utiliza también bastante, pero esto más en casos de en profilaxis, ¿no? Después como un postquirúrgico, después de una cirugía, como postquirúrgico, para evitar que se instale la infección, si acitromicina, cefalexina, ¿no? El metronidazol, que dice Cristian, también se recomienda metronidazol en los casos ya muy severos de infecciones dentales. Sí, la Organización Panamericana de la Salud recomienda penicilina G de 4 millones intravenoso, más metronidazol en casos muy severos, ya que está llegando a lugares, a espacios aponeuróticos de cuello, de la infección dental. Sí se recomienda también, ¿no? Está en los protocolos de la OPS. Doctor Carlos Peña, en mujeres en gestación, se recomienda más que todo en gestación paracetamol, ¿no? Lo más recomendable es solo el uso de paracetamol, ahí no entraría mucho ibuprofeno, paracetamol. Amoxicilina se puede recetar también amoxicilina, pero siempre sería bueno consultar con su médico, ¿no? Pero paracetamol y amoxicilina sí no tiene mucho problema durante la gestación. Meloxicam también se ha visto mucho. El meloxicam va junto con el celecoxib, también tienen el mismo efecto. Ambos. Bueno, el problema con el meloxicam es que sí tiene que ser tomado en intervalos más seguidos. En cambio, el celecoxib puede tomarlo cada 24 horas. Creo que eso sería todo. Doctor, creo que del FER, Hugo igual levantó la mano, por favor. Buenas Sí, noches. buenas noches. Desde Tarija Buenas noches, un gusto. muy buena su exposición, Doc. Muchas Quería gracias. preguntarle acerca de los pacientes alérgicos a la penicilina. Usted citó la clindamicina. Exacto. Y yo le preguntaba si es que hay otros fármacos de menor costo. Obviamente que la clindamicina es más cara, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene otros medicamentos
como que podamos utilizar y que sean de un costo menos elevado, por favor? Ahorita no podría decirte la verdad cuáles otros. Habría tendría que un poquito más investigar acerca de los costos, porque no sabría cuáles los costos de otros para saber si es más barato o no. Pero sí, la clindamicina es la que está más, más usada, igual en el protocolo de la OPS es la clindamicina la que nos, la que nos indica, ¿no? Entonces no sabría decirte la verdad ahorita otro más económico. Perfecto, Doc. Muchas gracias. ¿Y durante cuánto tiempo la clindamicina, Doc? ¿7 7 días? días. 7 Perfecto. días. Muy amable, doctorazo. Muchas De gracias. nada. Hasta luego. Chao. Paciente con alergias al paracetamol e ibuprofeno, ¿no? Sí, generalmente he visto alergias al ibuprofeno, pero generalmente no es al paracetamol, ¿no? Se le da paracetamol. Ahora, si presenta los dos, ¿no? Quizás podríamos irnos por inhibidores del COX-2, ¿no? Pues como sería un celecoxib o meloxicam, podríamos irnos por ese lado, ¿no? Y si hay alergia a las penicilinas, la clindamicina. Alergia a la amoxicilina sí podría ser la eritromicina. Si no me equivoco, también la eritromicina sí es más económica. La eritromicina se utiliza bastante en lo que serían infecciones de las vías respiratorias, ¿no? Es una opción. Sí, antes era la opción primaria ante una infección dental con paciente alérgico a penicilinas, se daba eritromicina, ¿no? Hoy en día sí se está abordando un poco más lo que es la clindamicina. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por su presentación. Eso sería todo, ¿no? Muchas gracias también a los asistentes por sus Muchísimas preguntas. gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los asistentes por esta noche estar aquí. Buenas noches, doctor. Y nuevamente hacerles recuerdo a los asistentes que ingresen al grupo de WhatsApp y llenen el formulario para sus respectivos certificados. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.